El programa de hoy no lo podemos empezar sin la cita clásica. Sois el peor pirata del que he oído hablar, pero habéis oído hablar de mí. De piratas en realidad ha oído hablar absolutamente todo el mundo. Parche en el ojo, pata de palo, ron, loro y el cofre del hombre muerto. Esa es la imagen canónica de un pirata, pero ¿cómo eran de verdad? ¿Cómo vivían los filibusteros? ¿Quiénes eran en la vida real? ¿Cómo ganaban dinero? ¿Y en qué se lo gastaban? De eso vamos a hablar hoy. Justo después del descubrimiento de América, comenzó la carrera colonial. Funcionaba según el principio de quien llega primero se lo queda. Y en América, los primeros en llegar fueron los españoles. Eso por un lado lo hizo fabulosamente ricos. Y por el otro lado, los convirtió en el objetivo principal de los piratas de todo el mundo. Gente con ganas de saquear barcos españoles no tardó en aparecer. Y muchísima. La flota, tanto militar como mercante, no ofrecía más que trabajo durísimo por un sueldo casi simbólico. En cambio, un pirata con suerte podría hacerse rico en un par de años, o morir en el intento, pero el riesgo valía la pena. Aventureros de toda clase pusieron rumbo al Caribe. ¿Y por qué precisamente el Caribe? Porque fue por donde los españoles enviaban a Europa las riquezas extraídas del Nuevo Mundo, sobre todo plata. Los convoyes de la llamada Flota de la Plata eran un botín codiciado. Por las mismas aguas viajaba tabaco, azúcar, esclavos africanos, en fin, solo había que estar alerta. La región resultó perfecta para la piratería, un montón de islas con puertos cómodos, un mosaico de jurisdicciones distintas y además una extensión marítima gigantesca que España, por mucho que quisiera, no podría controlar del todo. En 1625, los piratas del servicio de Francia dieron un paso importante. Se apoderaron de la isla de San Cristóbal y 5 años después, de una pequeña isla llamada Tortuga. Los ingleses no quisieron quedarse atrás y en el año 1655 arrebataron a los españoles la pequeña ciudad de Kauai, en Jamaica, rebautizándola como Port Royal. A partir de entonces se considera el inicio de la edad de oro de la piratería. Allí conviene aclarar los términos: pirata, corsario, bucanero. Se parecen, pero no son lo mismo. El pirata es un delincuente del mar sin bandera ni protección, un fuera de la ley total. Todos los gobiernos lo consideran enemigo. Solo puede vender el botín en el mercado negro y luego intentar hacerse pasar otra vez por un simple marinero. Y si a un tal John Silver lo pillan, solo le espera una cosa, que es la horca. Contrario al tópico, los piratas no navegaban siempre bajo la bandera negra con una calavera y 2 tibias cruzadas. La izaban solo por un breve instante, justo antes del abordaje. El resto del tiempo ondeaba algo más inofensivo, para no asustar a la presa antes de tiempo ni atraer la atención de los barcos de guerra. Con los corsarios, la historia cambia. Un corsario es un capitán que ha recibido de uno de los estados una patente, es decir, un permiso oficial para saquear barcos de países enemigos. Actúa siguiendo unas reglas y además debe poder demostrar la legalidad de su botín ante un tribunal especial. A cambio, no tiene problemas para legalizar lo que roba. Está de servicio, todo en orden, puede ir con la cabeza bien alta tanto a la taberna como al burdel, y si lo capturan por lo que sea, no podrán ahorcarlo, porque se le considera un oficial prisionero. En resumen, un negocio redondo. Además de los corsarios, estaban los cáperes y los privates, pero la diferencia es puramente lingüística. Corsario viene del francés, privater de un término inglés y caper se utilizaba entre los holandeses. Existían también el término de filibustero, pero ya es un concepto geográfico. Se refiere al pirata que actúa específicamente en el mar del Caribe. Claro que en la práctica pasaba de todo. Muchos corsarios se movían en la zona gris. Pongamos un ejemplo. Se acaba la guerra, los diplomáticos firman la paz, pero ese precioso galeón que tenemos delante, ¿lo vamos a dejar escapar? Perdón, no sabíamos lo de la paz. Estábamos en alta mar, y en estos parajes salvajes las noticias tardan en llegar. El gran Henry Morgan, por ejemplo, saqueó Panamá después de que Inglaterra y España hubieran firmado la paz. La carta anunciándolo le alcanzó ya de camino. ¿Y ahora qué? Cancelar una expedición tan prometedora. En Panamá consiguió un botín enorme, y una parte considerable la gastó en sobornar jueces en Londres. Los jueces lo entendieron perfectamente, y Morgan regresó al Caribe como vicegobernador de Jamaica. De forma tácita, en el Caribe regía la norma no escrita: no hay paz más allá de la línea. Es decir, al oeste de las Islas Canarias y al sur del Trópico de Cáncer había que hacer algo relativamente salvaje para que se considerara un acto de guerra, y no un simple incidente desafortunado. Dicho de otra forma, lo que pasa en el mar se queda en el mar, siempre y cuando no hayan testigos. Todos los piratas, así como corsarios, privates y capers, se parecían bastante entre sí. La mayoría eran jóvenes ingleses y franceses, más raramente neerlandeses,
pero también había de todo: italianos, españoles, portugueses, suecos. En las tripulaciones había muchos africanos, a las plantaciones llegaban masas de esclavos, algunos se escapaban. ¿Y a dónde iba a ir un tipo así? A veces los propios piratas también tenían esclavos. Gente a la que le iba bien en casa rara vez acababa en barcos piratas. Aristócratas casi no habían, ni tampoco gente instruida. Stede Bonnet, que abandonó una rica hacienda para hacerse pirata por puro espíritu aventurero y hasta montó una biblioteca a bordo, es toda una rareza. A veces se unían los piratas exiliados políticos o religiosos, como los hugonotes franceses, pero la mayoría eran jóvenes delincuentes corrientes, marineros deserotes, bandidos y buscavidas. El propio Morgan empezó como simple peón. A quienes prácticamente no se les veía en los barcos eran las mujeres. Se conocen dos piratas famosas, Annie Bonny y Mary Read. Ambas formaban parte de la tripulación del pirata Jacques Recam, apodado Calico Jack. Las dos eran bastante despiadadas. Por ejemplo, insistían en que siempre se mataran los testigos. A ambas las condenaron a la horca, pero no las ejecutaron porque declararon que estaban embarazadas. Era prácticamente el único caso célebre de la piratería femenina. En general, llevar mujeres a bordo se consideraba muy mala idea, no por superstición ni sexismo, sino para evitar rivalidades que acabarían a cuchilladas. Las mujeres solían esperar a los piratas en la tierra. A Tortuga las llevó Bernard d'Ogeron, gobernador de la colonia, un tipo enérgico y podríamos decir con mentalidad de urbanista. Mandó traer expresamente desde Francia un contingente de delincuentes y prostitutas. Antes de embarcarlas, las azotaron y al llegar organizaron una subasta en la que cada pirata podría comprarse una esposa. Suena siniestro, pero para aquellas mujeres supuso un ascenso total. En su país no eran nadie, y en Tortuga pasaron a ser esposas legales de los emperadores locales, por así decirlo. La iniciativa tuvo incluso cierto efecto social. Las mujeres impedían que sus maridos se gastaran todo el botín en bebida, llevaban la casa y algunas se dedicaban a oficios artesanos e incluso a la caza. A sus maridos no los veían muy a menudo. El pirata pasaba la mayor parte de su vida a bordo del barco, y no era precisamente un lugar agradable. Edward Teach, apodado Barba Negra, navegaba en un buque de 40 cañones, y Bartholomew Roberts en uno de 32, pero fragatas así eran más bien una excepción. Dentro de los barcos se vivía muy apretado, tanto que los piratas procuraban no llevar cañones de más para ahorrar espacio. Además, bombardear la presa no tenía mucho sentido. La hundes y luego ¿qué? En cambio, de gente llenaban cualquier cascarón hasta los topes. La superioridad numérica era el principal argumento en el abordaje. También llevaban animales como reserva de comida. El agua potable escaseaba y se estropeaba enseguida. Lavarse, si llovía ese día, tocaba aseo. Las necesidades se hacían por la borda. En cuanto al entretenimiento, no había gran cosa. En los ratos libres bebían, jugaban las cartas y los dados y escuchaban música. A veces incluso capturaban músicos a propósito y los obligaban a tocar hasta en pleno combate. Por lo demás, mucho dependía de cada capitán. Bartholomew Roberts, uno de los piratas más audaces de la historia, fue también autor de uno de los códigos piratas más detallados. Roberts permitía beber, pero prohibía los juegos de azar. En otros barcos podría ser al revés, ley seca durante todo el viaje, pero dados sí, por favor. Por ocultar parte del botín o desertar, algunos capitanes mandaban a fusilar al culpable, y otros lo abandonaban en una isla desierta con una botella de agua y un fusil. La disciplina de los piratas era férrea, y si no, los habrían masacrado en el primer combate. Apenas protestaban. En muchos sentidos, la vida les resultaba mucho más fácil que en la flota mercante. Los comerciantes procuraban llevar tripulaciones reducidas para ahorrar en sueldos, así que a cada hombre le tocaba un montón de trabajo agotador con las velas. Entre los piratas pasaba justo lo contrario. Cuando hay unos 200 hombres a bordo esperando un abordaje, siempre sobraban manos. Y de las fuerzas navales ni hablemos. Servir allí era tan horrible que las tripulaciones se completaban casi siempre por la fuerza o mediante engaños. Un barco pirata, en comparación con otros barcos, parecía una empresa democrática. Al capitán y los marineros los unía un objetivo común y unos intereses compartidos, y los órdenes se cumplían de manera voluntaria. El reparto del botín estaba estrictamente regulado. Todo se reunía en un solo montón y luego se dividía en partes. Ocultar algo a los compañeros era difícil, ya que en el barco no existía el espacio personal. Primero se separaba la parte del rey si se trataba de corsarios, después venía la parte del capitán, las partes de los especialistas como carpintero o el cirujano y por último los marineros rasos. La desigualdad no se fomentaba. En caso de Roberts, el capitán recibía solo 2 partes frente a una del marinero común. Aún así, el propio Roberts era mucho más rico que sus hombres, porque sabía no beberse lo robado. En cambio con Morgan, a los capitanes se los puede considerar casi una aristocracia desbocada. Recibían nada menos que 8 partes estándar.
Por separado se estipulaban las compensaciones por mutilaciones: brazo, pierna, ojo o dedo. Al pirata se le pagaba todo lo que perdía en el combate. Las clásicas piernas de madera, los parches en el ojo y otras prótesis toscas existían de verdad. El cirujano a bordo gozaba de honor y respeto, porque si no habría cirujano, las heridas ¿quién las trataría? El carpintero, con sierra y hacha, aunque la cirugía de esa época, eso sí, no había avanzado mucho más, así que un pirata con la pierna amputada no sorprendía a nadie. Para el abordaje ya no servía, pero podría quedarse en la tripulación como cocinero, navegante u otro especialista valioso. Uno de los primeros corsarios franceses, François Leclerc, navegaba precisamente con una prótesis, y tenía el apodo bastante previsible: pata de palo. Los especialistas y en general los oficiales eran pocos: el contramaestre, el artillero, el carpintero, el cocinero, el médico y un tonelero, que se encargaba de los barriles de agua. Además, 1 o 2 ayudantes del capitán, y poco más. Aparte estaba el contramaestre, algo como el intendente de la nave. Su papel era ser el árbitro en los conflictos entre la tripulación. Tenía derecho a castigar, representaba al grupo en disputas con el capitán, se encargaba de la disciplina y en el combate lideraba el equipo de abordaje. Cuando en la Isla del Tesoro se presenta Silver como contramaestre, se da a entender que se trata de alguien serio y bastante temible. Los piratas disparaban con los cañones bastante poco y procuraban tomar los barcos por abordaje, de un solo golpe rápido, sin darles tiempo a reaccionar. Pero capturar un barco o incluso una ciudad era solo la mitad del trabajo, aún quedaba reunir todo lo valioso, incluido lo que estuviera escondido. Por eso, tras el combate, era habitual que empezaran las torturas. Lo peor les tocaba a quienes no tenían nada que entregar, a esos podrían torturarlos hasta la muerte, y luego encogerse de hombros diciendo: vaya, si decía la verdad. De las ciudades solían exigir rescate, y si se negaban las quemaban. Por ejemplo, el célebre pirata Michel de Gramont, cuando tomó el puerto de Veracruz, no se molestó en saquear, se llevó el dinero y así logró escapar de la persecución. Pero si había tiempo, además del dinero, también se apropiaban de mercancías. Por ejemplo, cuando François Lolognais capturó Maracaibo, se hizo con grandes partidas de tabaco, cacao y esclavos. Tomar una ciudad suena impresionante, pero en realidad se trataban de enfrentamientos bastante pequeños. En el famoso asalto de Morgan a Portobello, el puerto desde donde partían hacia Europa las flotas de plata españolas, 500 piratas se enfrentaron a apenas 80 soldados de guarnición. Cuando los filibusteros se topaban con resistencia de unidades militares auténticas o de barcos de guerra, el resultado era predecible. En realidad, los propios piratas tampoco eran tantos. Normalmente, en un momento dado, la piratería en el Caribe movía entre 2.000 y 4.000 personas. Henry Morgan, en 1671, reunió para la expedición a Panamá 1.800 hombres, y eso fue todo un récord. La vida de un pirata no era larga. Si el lobo de mar no colgaba la espada tras un par de expediciones exitosas, a los 3 años como mucho acababa muerto en el combate, ahogado o víctima de alguna enfermedad. Y el dinero que ganaban, en su mayoría, se lo bebían en los puertos. Para hacerse realmente rico, había que abrir un bordel o una taberna. Por cada Henry Morgan que lograba prosperar, había miles de desgraciados que ni siquiera encontraron una tumba. En el siglo XVIII, la piratería en el Caribe desapareció prácticamente. La región ya estaba más o menos colonizada, y quienes se enriquecían eran los comerciantes de esclavos que abastecían las plantaciones, mientras que los piratas solo estorbaban. A partir del año 1710, empezaron a organizarse grandes operativos de las flotas por el Caribe para capturar filibusteros y colgarlos. A pesar de su espíritu anárquico, la piratería solo podía sobrevivir en una zona gris, bajo la protección de algún estado. Los intentos de fundar un verdadero estado pirata solían acabar en cuando aparecía un buque de línea y dispersaba a todos. La más duradera fue la llamada República Pirata de Nassau, en las Bahamas, que existió entre 1706 y 1718. 12 años enteros. Ahí los piratas ya funcionaban como una especie de mafia. Sobornaban a los gobernadores y actuaban a su antojo bajo su amparo. Cuando terminó otra gran guerra en Europa, los buques de guerra quedaron libres, y a Nassau llegó una escuadra con un mensaje clarísimo: quien se arrepintiera tendría amnesia, quien no sería ahorcado. Muchos ignoraron la advertencia y siguieron pirateando unos años más, pero al final Roberts y Barbanegra murieron en el combate, la mayoría de sus compañeros fueron colgados y la era de los piratas llegó a su fin.